Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas están subiendo ligeramente y están tratando de descifrar lo que ha sucedido justamente el día de ayer. Ayer el Banco Central Europeo, como se esperaba, subió la tasa de referencia a 3/4 de punto, pero advirtió que podría haber tasa o un aumento similar para su reunión de octubre. Y por el otro lado, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, pues dio también un discurso, también ayer en la mañana, y justamente donde decía que pues, están dispuestos a seguir trabajando para evitar justamente que haya un trago amargo en el combate contra la inflación en Estados Unidos. Y bueno, interesante porque después de estas declaraciones, Mario, fíjate que estos pronósticos de un aumento de 3/4 de punto por parte de la Reserva Federal este mes subieron a 86%. Prácticamente está descontado que va a suceder eso. Importante porque también el Banco de México ha dicho que va a seguir de cerca lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, principal socio comercial de México, y bueno, pues al final sí se está consolidando más, ya que viene una situación mucho más alta en términos del incremento de las tasas de referencia en el mundo. Y por el otro lado, fíjate, Mario, que el dilema de los subsidios. Se calcula que ya varios países de Europa están destinando 282,000 millones de euros en subsidios directamente a empresas y familias, justamente para evitar estos o para compensar estos incrementos tan altos del precio de los energéticos y de cara al invierno. Sin embargo, hoy la cuestión es que podría generar más inflación estos subsidios y justamente hoy están reunidos los ministros de Energía y de Economía o de Finanzas de Europa para discutir este tema y vaya que es una encrucijada porque también por un lado tienes la necesidad de apoyar para que no se dispare la inflación, pero si también lo haces de una manera como desordenada o haces muchos subsidios, al final del día puede revertirse este efecto, vaya, situación que está viviendo el mundo. Y también rápidamente te comento que ya empezó a surgir una versión de una reunión justamente entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Turquía para dialogar sobre estas relaciones. El dato o el centro de esta discusión sería Rusia y Ucrania. Sí. Así es que interesante lo que va a suceder estos temas en la agenda próxima. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 19.88 en su modalidad interbancaria. Se nos regresó el tipo de cambio justamente de los niveles de 20 pesos. Y bueno, pese a las amenazas de recesión de la economía de Estados Unidos y también de la de México, la Secretaría de Hacienda es optimista y espera que el Producto Interno Bruto muestre un mejor desempeño el próximo año con un avance de 3% contra 2.4% del 2021, muy lejos del 4.1% estimado anteriormente. ¿Y por qué? Por el fortalecimiento, dice, del mercado interno, resultado de las medidas para mejorar las condiciones de trabajo, los programas sociales y el gasto en infraestructura. Son los argumentos que dio la Secretaría para sustentar esta expectativa de crecimiento de 3%, que la verdad, pues muchos dudan de que se vaya a alcanzar. Asimismo, se espera que la tendencia de la relocalización hacia México contribuya aún más al crecimiento económico del país, es decir, esto que habíamos platicado de la reorganización de las cadenas productivas, que efectivamente le está beneficiando a México. Así en estas condiciones, imagínate si tuviéramos más certidumbre, sobre todo en el tema energético, pues esto podría detonar con más fuerza. Y Mario, listo para las fiestas patrias. Mira, se estima que la derrama económica va a sumar 20,500 millones de pesos, superando incluso los niveles previos a la pandemia debido al feriado que se va a prolongar el fin de semana. Esto lo anticipó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Solo para la Ciudad de México la derrama estimada sumaría 7,340 millones de pesos. Si bien es un aumento anual de 83%, todavía no alcanzamos a recuperar el dinamismo de 2019. Vamos a hacer un ejercicio, Mario, a ver en cuánto se va a encarecer la cena del grito, porque pues, obviamente con esos niveles inflacionarios, por supuesto que va a tener una incidencia. La inflación que sigue presionando a los precios de los productos finales, y el presidente López Obrador se reunió con los empresarios la semana pasada y les reclamó, les hizo una suerte de reclamo porque no están bajando los precios, porque la inflación en general está en el 8.7% en agosto, pero la de los alimentos, si lo platicamos aquí, 14% arriba del 14%. ¿Cómo viste a propósito de la inflación los supuestos del paquete económico, que la inflación regresaría al 3.2% el próximo año, un crecimiento de 3% del Producto Interno Bruto, de la economía en general? Pues muy optimista, ¿no? Sí, muy optimista en ese sentido, Mario, pero además de eso creo que lo que preocupa es el aumento del gasto
que está Sí. anticipando el gobierno y que, bueno, una gran mayoría de esto va a ir para las obras insignias del gobierno actual. Al final del día sí hay gasto en infraestructura, pero no es de una manera la más apropiada porque no está construyendo las empresas, sino el efecto lo está llevando justamente las Fuerzas Armadas. Entonces creo que ahí, regresando a este tema, veo muy complicado. Si estamos hablando incluso de un tema de recesión para México, que lleguemos al 3%, se me hace bastante ambicioso. Ojalá y lo alcancemos. Creo que eso sería una muy buena noticia para México, pero como están las condiciones actuales, sí lo veo complicado. Y el paso de la inflación, imagínate, pasar de 8.7 a 3, o sea, es una baja muy importante que dudamos que se vaya a dar tan rápido. Los secretarios de Hacienda suelen ser muy optimistas, pero a mí me da la impresión de que Rogelio Ramírez de la O está siendo muy optimista con estos temas, y la verdad es que son mensajes que les envían los inversionistas a los mercados de decir, estamos bien, vamos a gastar mucho dinero y va a haber crecimiento económico, pero a veces se crean también falsas expectativas que pues a los pocos meses de iniciar el próximo año quizás estaremos viendo que cambian estos o se ajustan estas condiciones. En fin, ya veremos. Lo que sí llama la atención es lo que decía Robert, el gasto público, el presupuesto de 8.3 billones de pesos para el próximo año, histórico. Y bueno, pues se supone que es el gobierno de la austeridad. En fin, gracias Roberto Aguilar. Al contrario, muy buenos días Mario, y las finanzas nos harán libres. Buen viernes, vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo se mantienen a la baja, presionados por las nuevas medidas de confinamiento en China por el COVID-19 y la desaceleración económica mundial. Así, el Brent cayó 0.4% para venderse en los $87.60 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $81.53, una pérdida del 0.5%. Por su parte, la muestra mexicana de petróleo aumentó 0.89% para ubicarse en los $79.18 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.83%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.55%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 49 centavos, el euro se ubica en 20,05, mientras que la libra se cotiza en los 23,8 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia del 0.49%, el Standard & Poor's sumó 0.66%, mientras que el Nikkei avanza 0.53%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Unifin con 12.94%, Grupo Mexicano de Desarrollo subió 5.79%, mientras que Grupo Herde se incrementó 4.80%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo Tracción con 3.68%, Banco Nacional de México cayó 3.30%, mientras que Cibanco retrocedió 3.12%. Israel Morales, Heraldo Televisión. Vámonos con lo más importante que está sucediendo en el mundo, la información internacional.